Capítulo 39. La locura de un herrero. El cielo de medianoche iluminaba el pequeño trozo de bosque arrancado, las 4, ahora 5, figuras permanecían perfectamente quietas mientras la pura sorpresa de las acciones de la quinta los inundaba a todos. Astraea movió ligeramente sus pies mientras miraba entre Zero, Control y Kama, e Istar. Sus ojos captaron la mayor cantidad de información posible mientras intentaba encontrar la mejor jugada a raíz del repentino cambio dinámico. Fuera de las obras ilimitadas de la espada de Zero, ella tenía acceso completo a sus autoridades, pero de la misma manera, también lo hacían Istar y Kama. Sin embargo, lanzar un ataque a quemarropa es demasiado peligroso dada la condición actual de Zero. Istar trató de calmar su respiración mientras sentía la adrenalina bombeando a través de su sistema, su mirada deslizándose constantemente de un lado a otro entre Kama y Zero. Sus ojos se detenían en su mirada cada vez que miraba su forma como si se sintiera magnéticamente atraída por ellos. Concentrarme se está volviendo difícil, y no solo por mis emociones. Esta adrenalina es un estimulante francamente ridículo, ¿los humanos la tuvieron todo el tiempo? No es de extrañar que continúen haciendo un último esfuerzo tras otro. Ahora, ¿qué hará él con este mismo sentimiento que fluye a través de él? Zero se mantuvo en una rodilla mientras intentaba concentrar su energía en recuperarse del nivel extremo de combate y daño que acababa de recibir. Otras gotas de sudor gotearon de su barbilla a su antebrazo mientras observaba las acciones de Kama y Control, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo ante él después de un segundo. Y esa es una construcción de la canica de la realidad de Sakura. Si su alma estaba destrozada, debería haberlo hecho. No. Incluso destrozado o consumido, la cristalización de lo que ya estaba allí debería quedar grabada en el cuerpo de alguna manera. Creo. Pero si es así, ¿cómo es que su voluntad sigue separándose de la de Kama? Hay algo que me estoy perdiendo. Una pieza del rompecabezas. Y finalmente, Kama se encontró temblando y luchando en los cables y el agarre de su propia invocación. Sus llamas no estaban dispuestas a acudir en su ayuda y su Od era incapaz de cerrar la conexión establecida entre ella y la pesadilla de casi 3 metros de altura. El control no es solo un apodo. Está tratando de convertirme en titiritero, y no solo en un sentido físico. Un rayo de maná dorado voló a través de la cabeza de Control, el sonido de la cuerda de piano estirada llegó a los oídos de los 3 espectadores. Bueno, ahora, ¿no eres rápido? Istar sonrió, sus ojos se iluminaron al ver la cabeza de Control girada 90 grados hacia atrás por uno de los cables que tensaban la piel de su cabeza hasta su cráneo. Tú, falta de control, también. Oh, ¿ahora lo hago? Un constructo lanza un ataque furtivo y se cree capaz de responderme ahora, ¿verdad? Istar se burló, su herida del golpe de Zero se había curado por completo mientras comenzaba a dar pasos lentos hacia adelante. Un mocoso. En. A. Reino. D. Descontento. Y. Aislamiento. Kama emitió un sonido de sorpresa cuando algunos de los cables la atravesaron, la constreñieron y tiraron, obligándola a extender una mano hacia Istar, llamas azules que cobraban vida sobre la palma de su mano. Incluso. Ahora. Tú. Todavía. Estar de pie. Solo. A pesar de. Las llamas azules bailaban con la fresca brisa nocturna, una luz suave iluminaba todo el claro mientras todos actuaban a la vez. El suelo se hizo añicos cuando el lugar donde se encontraba Istar se iluminó con llamas que ni siquiera ella podía ignorar, si realmente la hubieran tocado, por supuesto. Las luces brillantes brillaban muy por encima del bosque, una ola de calor envolvía toda la zona, Kama y Control se movían en tándem mientras la construcción esquelética la usaba tanto como medio de ataque como de defensa. A pesar de todas las acciones de Control, y su confianza en su capacidad para mantener a Kama en secreto en un entorno tranquilo, no había nadie en todo el claro más consciente de la disparidad de poder entre él e Istar que Control. Excepto, por supuesto, para la propia Istar. El Control no era un luchador de primera línea, esa no era su fuerza asignada dentro de la tierra incierta y siempre cambiante que llamaba hogar.
Su fuerza no provenía de la fuerza con la que podía golpear o ser golpeado, sino más bien de lo que podía llevar a buen término a través de su homónimo. Cómo podía manipular, qué podía conseguir, que podía moldear y dar forma al escenario perfecto que su reina pedía que se creara. No era gentil, y era repugnante verlo en su forma más verdadera, de la que estaba formado su cuerpo. Hizo lo necesario para llevar a buen término la escena deseada por la reina, controlando quien necesitaba control, manipulando quien necesitaba ser manipulado y rebajándose a cualquier nivel requerido para crear el juego perfecto de fichas de dominó para derribar con el más mínimo toque de su aguja. Desde el momento de su creación fuera de su hogar, había sabido que su vida sería corta y fugaz, pero no necesitaba una encarnación larga, siempre y cuando pudiera montar sus fichas de dominó correctamente. Una acción por aquí, unas palabras por allá, un empujón para una reacción nacida de emociones ardientes, eran todas piezas de un cuadro más amplio. El espacio se derrumbó sobre sí mismo y volvió a su lugar en una fracción de segundo. Los grandes ojos vacíos de control se fijaron solo en los de Istar cuando su mitad superior, empezando por la clavícula, comenzó a caer al suelo. Despertar. Hacia arriba. Príncipe. Ambas piernas de control, su cabeza y sus brazos golpearon el suelo, desvaneciéndose en polvo negro cuando Zirou apareció sobre la cabeza de Istar. Una espada con un guardamanos de 8 puntas agarrada en un agarre mortal ya en medio del balanceo. Su última ficha de dominó había sido colocada, ahora simplemente tenía que esperar a que el rey derribara la primera y terminara su trabajo. Sabía que, después de todo, el rey salvó a su reina. ¿En qué consistía una repetición de actuación? XXXXXXXXX. Tiempo, 31 minutos y 31 segundos, 27 de febrero de 2004. Destellos plateados y ondas de choque sacudieron la pequeña parcela de bosque despejada de todos los escombros por los tres combatientes. Un cuerpo golpeó el suelo en 15 pedazos, 2 pares de pies golpearon el suelo sólidamente, una risa juguetona resonó a través del claro lleno de polvo. Son bastante. El aire se arrastraba detrás de múltiples objetos y el suelo temblaba y se derretía bajo el poder de las 3 figuras mientras 2 de ellas se lanzaban sobre la tercera. Un individuo único. Manannan extendió las manos hacia los lados mientras volaba hacia arriba por la fuerza del golpe de Illa. Fragarach se adelgazó y se estiró en un largo cable que se clavó en el suelo, lo que le permitió volver al suelo. Gray levantó a Grim Vipe, actualmente atrapada a mitad de camino en el torso del apóstol muerto, por encima de su cabeza antes de golpear a Illa contra el suelo y tirar de su arma hacia atrás, tallando el riñón de la niña y la espalda de su cuerpo en un rocío de sangre y vísceras. La bota de Manannan golpeó el vientre de la chica casi antes de que el daño del arma de Gray se revirtiera. La tierra se agrietó y explotó a su alrededor, azotando a Gray con fuertes vientos y agitando caóticamente el cabello de Manannan e Illa, con amplias sonrisas en sus rostros. No es así, chica. Illa. ¿Cómo estás? Gritó Gray, apartándose el brazo de los ojos mientras los vientos amainaban y el dios saltaba del estómago de Illa con otro crujido de huesos y aterrizaba junto a la chica de pelo gris con una pequeña voltereta hacia atrás. Me siento mucho, muy mejor. La muchacha soltó una risita, poniéndose en pie en un crujido de piedra y un fuom que absorbió el polvo detrás de su ascenso como una corriente en chorro. ¿Mejor de qué manera? Preguntó Manannan, con una mano en la cadera y una ceja levantada en señal de diversión. Como yo, pero, diferente. Tarareó Illa, golpeándose la barbilla con un dedo. Quiero seguir luchando, pero ahora es más o menos porque quiero ver lo que puedo hacer. Como si ustedes dos me hubieran crujido los huesos y me hubieran cortado tan mal que solo quiero igualar un poco el marcador. Su sonrisa adquirió una cualidad un poco más sanguinaria, su prana pareció hincharse a medida que lo hacía. Parece que sus sensibilidades pueden haber vuelto, pero tal vez solo un poco entrelazadas con la malicia incrustada en su hebra particular de la maldición. Manannan resopló, claramente un poco divertida por la situación, incluso mientras su cuerpo se tensaba y cambiaba por puro instinto. Entonces vamos a ayudar a Zirou, exclamó Gray, señalando con la cabeza hacia donde su campo de batalla acababa de remontarse por primera vez en 15 minutos.
Una idea sólida, pero no creo que nos vaya a dejar ir. El dios tarareó, dándose cuenta ahora de por qué su anfitrión veía a los apóstoles muertos como tales amenazas. Y ya era una anomalía, eso era cierto, pero al ritmo que iba a alcanzar el rango de apóstol muerto superior, y ya les estaba dando bastantes problemas a los dos. Si este estado de lujuria por la batalla conduce a algún otro tipo de despertar. Bueno, a pesar de su brevedad, Manannan no quería ver en absoluto qué tipo de habilidad única desarrollaba la chica Emilia. Por supuesto que no. Ella se echó a reír, interponiéndose entre los dos mientras ambos se alejaban de un salto, con cables metálicos que se extendían de sus dedos y apenas alcanzaban a los dos superhumanos. Esta sensación es genial. Además, si alguien puede lidiar con todo lo que sucede allí, es Oni-chan. Ustedes dos deberían tener algo de confianza. Ella azotó sus dos brazos hacia abajo, sus cables de metal cortaron la tierra debajo de los tres, trozos de tierra se desprendieron y se lanzaron al aire con una ráfaga de aire y una risa de alegría sádica y preadolescente. XXXXXXXXX. Zirou exhaló un rápido silbido mientras su forma se difuminaba en el suelo, cientos de rayos dorados de maná explotando a su alrededor. Una ola de fuego azul surcó el suelo, llevándolo, como era de esperar, al aire donde ya la mismísima diosa de la guerra estaba esperando. Cada célula del cuerpo de Zirou se sentía como si estuviera disparando a toda velocidad mientras cruzaba los brazos en un intento inútil de defenderse. Su pierna se balanceó en el aire tan rápido que casi se sorprendió de que no se encendiera al contacto. Sin embargo, ya sea que quisiera aceptarlo o no, Zirou tenía un aliado en esta pelea. Un estallido de luz brillante en forma de constelación, no muy diferente a una granada aturdidora, explotó entre los dos. Un sonido de sorpresa salió de los labios de la diosa sumeria cuando sintió que dos manos agarraban su pantorrilla y la arrancaban y la alejaban de su objetivo. ¡Qué instintos tan interesantes! Gritó Astraea, volteándose hacia adelante sobre la forma flotante de Istar y apretando la pierna de la otra mujer. Casi al instante, con un leve horror, los ojos de Istar se abrieron de par en par. La sensación de una fuerza centrífuga tirando de su estómago y cabeza al mismo tiempo. Pero, a la velocidad a la que se movían, no tenía esperanzas de luchar contra el movimiento. Su cuerpo se elevó y pasó por encima de Astraea lo suficientemente rápido como para enviar su estómago a su garganta y su cuerpo se precipitó contra la tierra lo suficientemente rápido como para romperla como si fuera un vidrio. Losas de tierra se rompieron en guijarros y arena, los vientos rugieron y se arremolinaron, y las llamas azules de Kama se desintegraron bajo la fuerza de la onda de choque. Zirou, habiendo saltado del suelo con la menor fuerza, fue el primero en tocar el suelo. Su cuerpo se dobló para arrodillarse sobre una rodilla en un movimiento suave mientras desenganchaba el martillo de herrería de su costado, su hoz se hundió en el suelo debajo de él y formó una fuerza de afinación. ¡Ah! El adolescente se quedó paralizado, no porque quisiera, mientras una mano le agarraba la muñeca por detrás y un par de pechos le apretaban la espalda. Un aliento cálido contra su oreja y otro brazo se enroscó alrededor de la parte delantera de su pecho casi posesivamente. No es justo negarnos así, Zirou. Kama ronroneó en su oído, desvaneciéndose en inofensivas chispas de fuego cuando una lanza roja familiar brotó de la tierra debajo de ella. Después de todo, Zirou se lanzó hacia atrás por puro instinto, una flor de loto brotó de la flecha que acababa de golpear su posición. Tienes tu tiempo para mostrarte más fuerte. ¿No es justo que tus esposas no hagan lo mismo, HM? El fuego rugió a la vida en los ojos del herrero, su cuerpo se tensó tanto que la diosa india prácticamente podía ver todos los vasos sanguíneos de la parte superior de su cuerpo. Un meteorito de oro y estrellas golpeó el suelo, fallando a Kama por solo un pelo mientras la diosa de cabello plateado saltaba hacia atrás. Sus movimientos eran más rápidos que cualquier cosa que hubiera hecho dentro de su canica de la realidad. En realidad, todos ellos se están moviendo más rápido que en Unlimited Blade Works. ¿Por qué es? Oh. Claro. El suelo se difuminó bajo el adolescente pelirrojo, los fragmentos de su espada explotaron en su espalda y brazos incluso mientras se lanzaba a través del paisaje absolutamente diezmado.
Los marrones y verdes dieron paso al azul marino oscurecido por la medianoche, el sonido del agua agitada y los fuertes vientos huracanados llegaron a sus oídos incluso a través del cono de vapor que lo rodeaba. Unlimited Blade Works cerró o limitó a muchas de sus autoridades, por supuesto, haría lo mismo con el poder más básico horneado en su ADN. Él frunció el ceño, su brazo derecho se extendió hacia atrás mientras se curvaba hacia el océano, Istar volando por el aire sobre él con su arco ya tensado y cargando. Sus dedos adornaron el agua salinizada del océano Pacífico, congelando un círculo masivo a su alrededor, chorros de fuego saliendo de sus pies. Su propio hechizo lo lanzó a través del paisaje helado de su propia creación mientras el gigantesco rayo de maná se estrellaba contra el centro. Los cristales rotos resonaban en la atmósfera mientras los vientos rugían como el grito destrozado de los titanes despiertos y las olas se agitaban y se arremolinaban como si su poder reviviera a través de su flecha. Fuerza divina. Aquello que es más denso, más fuerte y más rápido que el de un humano. Fuera de Unlimited Blade Works, no puedo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Fallar un tiro mortal como ese? El ronroneo burlón de Rin en el fondo de su mente hizo que los ojos de Istar se movieran levemente mientras trazaban la forma ascendente de su oponente, lanzado al aire por la titánica losa de hielo en la que se encontraba, inclinándose como el balancín más grande del mundo. Guárdate tus comentarios. Oh, ¿qué pasa, princesa? ¿Demasiado miedo de matar al hombre que ahora amas? Un arco apareció en el agarre de Zirou, las llamas explotaron de su espalda y piernas en una onda expansiva de luz y calor. El arco desapareció una fracción de segundo antes de que lo hicieran las llamas, una espada, ahora incómodamente familiar. Apareció en su agarre mientras una esfera de energía roja como la sangre salía de él con el sonido de los latidos de un corazón. Todavía puedo sacar a Boundary porque su activación es básicamente instantánea. Zirou blandió su espada, deteniéndose antes de su objetivo mientras Istar avanzaba y bloqueaba con su lanza, los dos mirándose a los ojos mientras luchaban entre sí por un momento. Pero no tiene la misma desventaja que Tereturi está destinado a crear. No puedo obtener la ventaja solo con esto. ¿Y qué pasa con Istar? Se dio cuenta del truco demasiado rápido. Este campo de sangre es tratado como una extensión de la espada de Zirou. Cualquier movimiento que haga, a menos que él lo desee más probablemente, se extiende hasta el borde mismo del campo delimitado. La diosa supuso, agarrando a Zirou cuando su impulso se extinguió por completo, sus piernas se bloquearon alrededor de su cintura mientras los dos comenzaban a caer del cielo. Esos ojos. La lucha de Zirou disminuyó por un momento en confusión, el adolescente en realidad se tomó una fracción de segundo para ver la expresión en el rostro de la diosa mientras lo miraba a los ojos. Eso es más parecido, Zirou. Muéstrame más desafío. Muéstrame más fuego. Cuando, internamente, lo había llamado el mayor espécimen de humanidad al comienzo de la pelea, lo había entendido como un insulto. La diosa lo había llamado la mayor culminación de todos los peores rasgos de la humanidad, pero ahora esa declaración no tenía ni de lejos el mismo significado. Zirou se había elevado a sus ojos, incluso sin que la posible corrupción de su anfitrión influyera en ello, y esa mirada en sus ojos lo cimentó. Zirou era lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer, no porque ejemplificara todo lo malo de la especie, sino porque se negaba a renunciar a cualquier cosa que se propusiera. Porque tenía la fuerza, tanto literal como figurativamente, para mirar a una diosa a los ojos y negarse a retroceder por puro despecho por lo que ella le había hecho a lo que le importaba. Zirou era la voluntad de la humanidad de sobrevivir y prosperar personificada, con todo lo bueno y lo malo que conllevaba. E Istar, como la princesa mimada que era, no podía evitar querer lo mejor de lo mejor, sin importar lo que fuera. Dando vueltas en el aire, Istar soltó su candado de piernas sobre él y lo sacó a ambos, lanzándolo contra el hielo de su propia creación, rompiendo el iceberg que golpeó en 1.000.000 de grietas de hielo y una oleada de agua de mar mientras ella aterrizaba delicadamente en otro iceberg de su elección, con una sonrisa complacida, casi lujuriosa, en sus facciones mientras miraba el mar. Y, muy apropiadamente, la primera señal de Zirou no vino de él trepando de nuevo a un trozo de hielo.
sino más bien a través del iceberg en el que ella misma se paró retorciéndose y enroscándose para tratar de ensartarla 8 veces. Pero, por supuesto, Zirou cometió el error de usar algo que también podía afectar. Y no importaba cuánto prana hubiera bombeado en este iceberg para transmutarlo, ella podía igualarlo en un segundo. Los vientos sobrenaturalmente enfriados agitaron el cabello de Ishtar y Zirou mientras el iceberg se partía en dos con un breve resplandor de energía dorada. Los ojos rojos de Ishtar miraban con aire de suficiencia los ojos cansados, pero aún desafiantes, de su oponente. El mar ni siquiera fue capaz de llenar el repentino vacío antes de que Zirou desapareciera en una luz dorada que rebotaba en los costados del iceberg y en la superficie del mar. Una constelación. Ishtar murmuró con disgusto, volando a través del iceberg destrozado y agitando el océano hasta el borde de la playa en una onda expansiva que sacudió la playa y envió arena a Astraea. Kama y Zirou como si estuviera tratando de bombardearlos a todos. Abrió la boca para decir algo, solo para detenerse cuando vio el estado en el que se encontraba Zirou. Desplomado sobre una rodilla con la piel casi tan brillante como su cabello y cada respiración dejando escapar bocanadas de vapor que Ishtar solo podía comparar con vapor. Supuso que no debería haber sido sorprendente, Zirou había estado tratando de dividir su atención entre 3 diosas y apoyar a un sirviente al mismo tiempo. Incluso él estaba obligado a llegar a su límite mucho antes de que alguna de las diosas se acercara al suyo. Especialmente con algo tan intensivo en energía como una pseudo-realidad al nivel de una realidad que estaba destinada a ser. Zirou, sé que puede que no me creas. Pero la esperanza no se pierde. Murmuró Astraea al adolescente, dándole una palmadita reconfortante en el hombro antes de que ella misma se pusiera de pie y comenzara a caminar hacia Kama e Ishtar. Tus amigas no se han ido, solo están cansadas. Volverán, te lo juro. Oh. No vas a tratar de refutar. Silencio antes de que termine esto aquí y ahora. Nunca lo harías. Porque los dos sabemos lo que sientes por él ahora. Sabes, estoy empezando a ponerme bastante celoso de lo cerca que te sigues acercando a Zirou. ¿Cambio de mente? Sugirió Kama, inclinándose hacia adelante con un dedo apuntando vagamente a Astraea, que solo dejó escapar un largo suspiro y dirigió una mirada fija a los dos. Ustedes dos han cambiado desde el comienzo de esto, pero todavía no puedo permitir que lo que ha sucedido quede sin respuesta. Los ojos de Ishtar se entrecerraron ante las palabras exactas de la diosa griega. Sus ojos se abrieron de par en par y sus pupilas se adelgazaron mientras intentaba alejarse de la rubia lo más rápido que podía. Kama. Su autor. Pero ya era demasiado tarde. Llamó al tribunal a una sesión. Un punto de luz parpadeó entre Astraea y Kama, y luego uno entre ella e Ishtar, y luego otro, y otro, y otro. 100, 1000 millones de billones de puntos de luz aparecieron y se superpusieron entre sí, tragándose a las 3 diosas enteras. Plink. Y con el suave sonido de una bombilla apagándose, todos desaparecieron, al igual que Astraea, Kama e Ishtar. Dejando a Zirou solo en la playa, jadeando, sudoroso y completamente confundido. Tiempo, 35 minutos y 16 segundos, 27 de febrero de 2004. XXXXXXXXX. El agua de mar salpicó la cara de Arturia cuando el bote en el que se sentó golpeó el mar agitado una vez más, su mirada se centró en nada más que en el horizonte mientras se lanzaban más allá de otro barco pesquero. Sus manos enguantadas agarran el borde del vehículo con un agarre de hierro probablemente solo igualado por el de Heracles a su lado. ¿Algo todavía?, preguntó, sus ojos se dirigieron a su hermana de cabello plateado que estaba agazapada para tratar de no ser arrojada del bote. Un golpe de suerte que lo hubieran encontrado amarrado cerca de la isla, con suerte el propietario real no estaba demasiado preocupado por él. Todavía no. El maná en el aire sigue siendo demasiado caótico. Un desplazamiento espacial a esta distancia solo nos va a desviar del rumbo. Gritó, y todos los ocupantes del vehículo comenzaron a elevarse ligeramente en el aire mientras se alejaban de una ola más grande que el promedio y abandonaban la superficie del océano por completo.
Un pequeño gruñido abandonó a Skatach mientras colocaba una mano en la espalda de Morgan para evitar que saliera volando, su otra mano se aferraba a un asiento que eligió no usar. Jinete. Por favor, tenga cuidado. Esta nave no puede manejar ir tan rápido sin la ayuda de Caster. Los 6 ocupantes se tensaron cuando el barco golpeó el mar una vez más y recuperó la velocidad que había perdido en su breve intento de convertirse en un avión. No hay mucho que pueda hacer con respecto a estas condiciones, Skatach. Medusa le devolvió la llamada, con los ojos tapados una vez más clavados en el mar que se extendía más adelante, inquebrantable. Si queremos llegar a nuestros maestros lo más rápido posible, se espera algo de aspereza. Sigue haciendo lo mejor que puedas, Medusa. Todos estaremos bien. Gritó Heracles, con las piernas dobladas y moviéndose junto con el suelo del barco para mantener la parte superior de su cuerpo lo más estable posible. No muy diferente a un giroscopio. En todo caso, ¿puedes acelerar? Preguntó Artoria, haciendo palidecer levemente el rostro de Morgan ante la idea. Si las olas se calman, podría. Artoria se limitó a apretar los dientes, completamente inconsciente de la mirada que Percival le estaba dirigiendo. Nunca antes había visto a mi rey así. Ella realmente, verdaderamente se preocupa por su maestro. Ciro, por favor, descansa y refréscate. Solo mantén la cabeza fría y sobrevive hasta que podamos llegar allí. XXXXXXXXX. El sudor goteaba sobre la arena debajo de él mientras Ciro jadeaba, desesperado por suficiente entrada de aire para reemplazar lo que había usado. Respira bien, este jadeo es inútil. Necesito recuperarme todo lo que pueda mientras todos se han ido. Cuerpo estúpido, solo respira bien. Una de sus manos se agitó para golpear su pecho, tratando de reprimir sus instintos y comenzar a respirar correctamente. Estaba lejos de ser un maestro de la respiración y nunca pretendió serlo, pero sabía lo suficiente como para al menos acelerar su recuperación, tanto en su naturaleza física como taumatúrgica. Supuestamente, un verdadero maestro de la respiración era casi imposible de vencer en un concurso de resistencia. Ciro se preguntó cómo sería eso. ¿Están vivos? Todavía están aquí. Murmuró para sí mismo, reapareciendo en sus ojos una luz que había creído que se había ido para siempre. Una parte de él todavía dudaba en creer en las palabras de la diosa, pero pistas y anomalías, previamente olvidadas, comenzaron a encajar en su mente. Cayó la primera ficha de dominó. La forma en que las diosas parecían distraerse durante fracciones de segundo de vez en cuando, la forma en que no reaccionaban ante nada en particular, el cambio en sus personalidades, sutil o no. Y por supuesto el habitante de la incompleta realidad de Sakura. Por mucho que no quisiera ser engañado para creer una posible mentira, sabía en el fondo de su corazón que tales cosas no podían simplemente ser ignoradas. Sabía que, independientemente de la salud real de sus almas, todavía existían en algún lugar entre las diosas. Ahora la única cuestión era cómo volver a ponerlos en primer plano. Había pasado más de media hora desde su posesión y, al menos para Ciro, no parecían estar más cerca de salir a la superficie de lo que habían estado segundos después de haber sido tomados. Tenía un par de ideas, pero ninguna de ellas era viable. Su filo asesino le había permitido mantenerse al día antes y durante la activación de Unlimited Blade Works, pero ahora que había terminado. Con su poder completamente devuelto y su necesidad de recuperación disminuida y en drástica, no tenía ninguna posibilidad de mantenerse al día a menos que estuviera tratando de matarlos. Había intentado matar a sus novias. Era terrible, era una escoria. Claro, podría lanzar Tereturi ahora mismo, pero no tenía idea de cuándo iban a regresar, y necesitaba recuperar tanta energía como pudiera. Sin embargo, el problema entonces se convirtió en que si, cuando reaparecían, las posibilidades de que tuviera tiempo suficiente para usar Tereturi sin que uno de ellos lo detuviera eran básicamente nulas. Necesitaba algo nuevo, algo más rápido, algo más de lo que tenía ahora. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo se suponía que iba a sacar algo así de su culo? No era un protagonista de anime de mierda. No tenía la capacidad de inventar una nueva super habilidad que mágicamente le permitiría ganar la pelea y salvar a las chicas también.
XXXXXXXX. Agazapado en lo alto de un árbol en el borde de la playa, Okita Alter observó la forma de Zirou en silencio. Su respiración silenciosa y sus ojos sin parpadear, una brisa que le alborotaba el pelo y la ropa. Era aquí, su oportunidad. Poco a poco, los ojos de Okita Alter comenzaron a cambiar, adquiriendo un tono más azul a medida que pequeños arcillos de energía que serpenteaban perezosamente comenzaron a derramarse de sus iris, apareciendo sobre las crestas de sus ojos como los tentáculos de un pulpo. XXXXXXXXX. Él no podía hacer esto. No tenía la capacidad de energía o la eficiencia, o la fuerza bruta, o la fuerza de voluntad necesaria para tomar su decisión, simplemente no podía. La mentalidad y la fuerza de voluntad de Zirou Muramasa Emiya se habían solidificado y fortalecido desde su encuentro con Cat Palug hace tantos años. Cada lucha y cada adversario desde entonces solo sirvió para enderezar el borde de su mente y también para agudizarlo. Sin embargo, al darse cuenta de que no solo trató de matar a sus novias, sino que ahora no tenía forma de salvar a dichas novias, su mente comenzó a doblarse y crujir. El adolescente se aplasta a sí mismo bajo el peso de sus propios fracasos, atrapándose a sí mismo en bucle tras bucle de simulaciones fallidas sobre cómo traer de vuelta a sus novias. Yo no puedo hacer esto, murmuró para sí mismo, otro par de gotas de sudor cayendo de su barbilla a la arena debajo de él. No soy suficiente. XXXXXXXXX. Respiraciones forzadas salieron de los labios de Olga mientras corría a través de la maleza de la campiña japonesa, corriendo hacia la playa con toda la fuerza que podía reunir, sin importarle en absoluto su eficiencia de Od. Las constelaciones ardían como llamaradas solares en sus ojos y el sudor se le pegaba incómodamente, a ella no le importaba en lo más mínimo. Por favor, déjame llegar a tiempo. Por favor, déjame llegar a tiempo. Por favor, déjame llegar a tiempo. Olga no sabía qué era, ni por qué estaba ocurriendo ahora, ni siquiera cómo había conseguido dominar un hechizo hasta ese punto, pero cuando había utilizado su capacidad de previsión, había visto una cosa, y solo una cosa. Su habilidad, activada para mantenerla a salvo de quien sabe que mientras intentaba encontrarse con Zirou o Gray, solo le había mostrado una sola escena durante los primeros 20 segundos de su activación. Zirou aceptando un trato que no debería aceptar nunca. No podía dejar que su hermano mayor aceptara ese trato. No pudo. No podía permitir que él siguiera adelante con la reacción violenta de ese acuerdo. No podía dejar que se perdiera a sí mismo y fuera destrozado por ese trato. Algunos de mis contemporáneos están de acuerdo conmigo, así que permítanme darles un empujón. Las palabras eran como susurros en el viento, imposibles de oír pero imposibles de ignorar, que provenían de la nada aparente pero a su alrededor al mismo tiempo. Sonaba, curiosamente, como la voz de Morgan. Un poder diferente a todo lo que Olga había sentido en su vida brotó dentro de ella, su siguiente paso la lanzó a través del bosque y su paso después golpeó el suelo con demasiada fuerza, lanzándola alto, alto. Por los aires y por encima de la playa con un grito aterrorizado. Hermano mayor. XXXXXXXXX. Zirou sintió que algo en su mente crujía, a punto de fracturarse por completo mientras se golpeaba a sí mismo una y otra vez como una de sus propias espadas fallidas. Incapaz de encontrar ni una sola forma de salir victorioso en esta situación. Esto es. Fin. Detrás de él y a la izquierda, la marioneta de piel oscura de una sirvienta se preparó para moverse, pero antes de que pudiera hacerlo, algo más actuó primero. Una sensación de enfriamiento recorrió su cuerpo, se originó en ambos antebrazos y pareció reprimir el calor en su cuerpo a algo mucho más tolerable. Una vieja risa envejecida resonó en sus oídos al sentir el tacto fantasmal de una mano presionando su espalda. «Ven ahora, Zirou. ¿Me vas a decepcionar así?» Las crestas de ambos antebrazos comenzaron a brillar más y más, como si reaccionaran a las palabras de la figura que Zirou no podía ver. Sus ojos estaban muy abiertos y pegados estrictamente a la arena debajo de él. Podía moverse, podía mirar y ver de qué se originaba aquello. Pero sentía que estaría arruinando algo si lo hacía,
rompiendo este cuidadoso equilibrio de eventos antes de que pudiera alcanzar su cenit. Sus instintos, afinados hasta el límite de la obsidiana, le obligaron a llevar esta situación hasta su justa conclusión. Después de tantas generaciones, finalmente se ha levantado alguien que me iguale. ¿Vas a dejarte estvar por lo que otros magos consideran normal? Vamos, los dos sabemos que eres mejor que eso. Esta mano es tan fuerte, tan calloso. Están acostumbrados al trabajo duro, lo han hecho toda su vida. Fue reconfortante de una manera que Zirou realmente no sabía que podía ser. Sé raro. Ten confianza. Después de todo, eres el 19º heredero del clan Muramasa. Nunca retrocedas. Golpea ese metal hasta la sumisión incluso si tienes que doblarlo 1.000.000 de veces. Y nunca olvides que, a diferencia de mí, eres más que un simple herrero. Eres el corazón de la fragua, chaval. Nunca estás solo. Hermano mayor. El grito de Olga sacó a Zirou de su trance, su cuerpo se movió antes de que siquiera pensara en ello para atraparla. La muchacha lo miró frenéticamente con constelaciones que brillaban como pequeños hogares en sus ojos. Gran hermano. ¿Estás de acuerdo? No hiciste ningún trato, ¿verdad? Por favor, no lo hagas. Ella balbuceó, agarrándose a sus hombros con lágrimas en los ojos. Vaya. No acepté ningún tipo de trato, ¿por qué? Dijo, su atención se centró en ella y solo en ella, extrañando la figura en las copas de los árboles sobre ellos que desaparecía con un chasquido de su lengua. Su única oportunidad en todo este evento de hacer un contrato con el heredero de Muramasa, arruinada. Yo solo. Tú solo, yo, simplemente habría sido malo. Murmuró ella, soltándose de sus brazos para valerse por sí misma con una expresión avergonzada. Confiaré en tu palabra. Él soltó una risita, dándole unas palmaditas en la cabeza y recibiendo a cambio un pequeño zumbido de satisfacción de la chica. Gran hermano, ¿dónde están? ¿Ellos? Murmuró Olga nerviosa, mirando a su alrededor en busca de alguna señal de las tres diosas. Una pseudo-realidad, creo. Astraea convocó a un tribunal para que sesionara, supongo que una de sus autoridades. Zirou murmuró, sus ojos escudriñando la playa él mismo en busca de cualquier. Olga. En ello. La niña lloró, lanzándose lejos de Zirou y hacia el bosque mientras la realidad misma parecía romperse, dejando a las tres diosas de vuelta en la capa adecuada de la realidad en una onda expansiva de maná dorado. La primera en reaccionar fue Astraea, su mirada se volvió hacia donde Zirou había estado antes de que se fueran, solo para ver la playa vacía. Su cuerpo se estremeció exactamente en el mismo momento en que Kama miró a Zirou, habiendo reaparecido en la posición perfecta para estar mirándolo directamente. ¿Zirou, o Zirou? ¿Cómo te quiero? Ella ronroneó, lanzándose más allá de Astraea e Istar y hacia él. Era más lenta que antes, su presencia menos intimidante y menos autoritaria que antes. Ambas diosas se sobresaltaron, persiguiendo a la diosa de cabello plateado a diferentes velocidades. El cabello de Zirou se agitaba y ondulaba sobre su rostro caóticamente, sus ojos muy abiertos y su expresión relajada. Su mente corría a 1 milla por minuto, la forma más lenta de Kama y la onda de choque dorada del maná de la pseudo-realidad colapsada de Astrea se superponían en su mente. Eso es todo. El adolescente se acercó a la forma envainada de Gilgamesh a su lado, los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y la arena ondulaba bajo sus pies. XXXXXXXXX. Las llamas de desesperación de Zirou lo habían hecho maleable, eliminando la rigidez de sus creencias. El martillo conocido como la diosa Istar lo había obligado a superponerse a sí mismo, mejorando las habilidades que ya estaban presentes. El aceite conocido como la diosa Astraea le había dado tiempo para enfriarse, para cristalizar lo que ya tenía y había ganado y para reafirmar su determinación, con alguna ayuda. Y la piedra de afilar conocida como la diosa Kama lo había afilado hasta un punto mortal a través de su intensa y chirriante presencia. Forjada a través de intensas batallas y conflictos, la espada viviente conocida como Zirou Muramasa Emiya alcanzó un nuevo nivel, un borde supremo.
XXXXXXXX. El campo acotado de energía roja como la sangre explotó de Zero en una onda expansiva una vez más, todo el cuerpo de Kama se sacudió mientras intentaba enterrar sus pies en la arena para reducir la velocidad. Tonk. 3 pares de ojos se abrieron con horror / asombro cuando las implicaciones de lo que Zero acababa de hacer golpearon a las 3 diosas al mismo tiempo. Devuélvele a mi novia. La adolescente apareció ante Kama en una ráfaga de aire y una lluvia de chispas, Gilgamesh mordiéndole el costado con una quemadura que no había sentido desde su último encuentro con Shive. Pero yo te quiero mucho más. Su mano izquierda bajó bruscamente para agarrar su muñeca delantera, deteniendo su golpe con la espada aún enterrada profundamente en ella. Una mirada a medio camino entre la emoción y el anhelo en sus ojos mientras las llamas azules parpadeaban en su cabello. Zero había utilizado la activación de su límite, una manifestación de la idea de la sangre de la espada en la forma de un campo delimitado, para arrastrar también una manifestación de su territorio. Una manifestación parcial a través de la superposición de su mármol de la realidad. Algo que solo es posible gracias a la sinergia entre las dos habilidades y al propio conocimiento del adolescente sobre los Bounded Fields y sus composiciones. Territorio acotado, una habilidad inhumana en su tiempo de activación y potencia de ataque. La segunda mejor arma de Zero en esta batalla de monstruos y la pieza final de su estrategia de ataque, su arma ganadora se puso de manifiesto. Los grandes ojos glamurosos de Zero miraron directamente a los de Kama, las letras de hada congeladas en su lugar por primera vez en toda la pelea. Su presencia parecía pesar sobre ella como una montaña ante una pequeña duna de arena, imponente e inmóvil. La diosa sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral desde las caderas hasta la nuca, una sonrisa emocionada iluminaba sus facciones. Cambiar. Sus brazos se cruzaron mientras su mano arrastraba golpeó a la diosa, agarrándola por el cuello con su agarre invencible como un tornillo de banco. H más difícil. Ella gimió. Un rubor se extendió por sus mejillas. Un rubor idéntico se extendió por el rostro de Astrea cuando su hombro chocó con el de Istar en medio de su cruce hacia el territorio delimitado de Zero, aunque por una razón completamente distinta a la de Kama. El suelo de metal bajo sus pies se rompió cuando Zero golpeó a la diosa contra él, su poder disminuyó por la extraña posición en la que su cuerpo había sido colocado, pero el mensaje era más que claro. Cadenas doradas brotaron del suelo debajo de Kama, enroscándose para envolver sus extremidades solo para hundirse inofensivamente en el suelo mientras ella estallaba en llamas azules una vez más. Un rápido silbido salió de los labios de Zero mientras el fogonazo de las llamas quemaba toda la parte delantera de su torso y brazos, aunque no tuvo tiempo de preocuparse por eso por mucho tiempo. Segunda ronda, Zero Muramasa. Istar cacareó, hundiendo su pie en la tierra metálica bajo sus pies y llamando a Maana a su lado, Astraea chasqueando la lengua mientras enterraba sus propios pies en el suelo. La distancia entre ellos era insignificante, se podía recuperar en un segundo, pero eso era mucho tiempo para una diosa. Zero. Su fuerza ha sido penalizada. No durará para siempre. La diosa de la justicia sacó una piedra preciosa de uno de los muchos bolsillos ocultos del vestido de Luvia. Los ojos de la adolescente se abrieron de par en par cuando su aliada se lanzó hacia adelante, su golpe con la palma de la mano impactó en un golpe idéntico de la diosa de la guerra. Una onda expansiva condensada de viento azotó el claro. Con un gemido grave, el barco del cielo disparó su rayo cargado, golpeando la piedra preciosa de la diosa griega lanzada suavemente y lanzándose alto en el aire, donde explotó en millones de motas de luz dorada. ¿Realmente eres tan molesto? Istar escupió, saltando y pateando 3 veces en la cabeza de Astrea en rápida sucesión. Sus golpes no golpearon nada más que la guardia de la diosa, por supuesto, pero el impacto fue suficiente para lanzarla de vuelta y en la forma de Kama. Un chillido agudo atravesó el caos del combate de los 4 monstruos. Y Yasbielemilla rompió la línea de árboles en una explosión de polvo y astillas de madera, golpeando duramente la playa. El polvo se alejó de ella mientras su prana se elevaba a su alrededor, sus ojos muy abiertos con una lujuria de batalla enloquecida, llena de malicia. Diferente a todo lo que Zero había visto antes en el rostro de su hermana. Zero. ¿Estás bien? Bon.
El grito de Gray fue silenciado ni siquiera un segundo después cuando se estrelló contra el apóstol muerto de cabello blanco, su arma transformada en su variante de escudo y atrapada bajo sus pies mientras pateaba a la hermana de su mejor amiga. «Has aguantado tanto tiempo, Muramasa». «Bien hecho», cantó Manannan, un escudo rúnico de agua que se defendía de 3 trozos de alambre metálico que atravesaban la playa en su camino hacia el dios. Fue solo por un segundo, una fracción de momento dentro del caos de 3 nuevos combatientes, pero la atención de Istar abandonó a Zirou por completo. El herrero no dejó pasar esa oportunidad. El sonido de unos pasos y un relámpago púrpura fue la única advertencia de Istar de la repentina aparición de Zirou detrás de ella, la diosa saltando alto en el cielo para evitar el corte en su espalda. Dando vueltas y vueltas perezosamente para enderezarse, sus ojos rojos volvieron a fijarse en el novio de su anfitrión mientras lo hacía. Según el tamaño de su salida, la potencia acumulada de esa hoja se ha agotado prácticamente por completo ahora. Ya no tendré que preocuparme por ninguna deformación o barras saltadas. Pero su agotamiento es prevalente para que todos lo vean, es probable que tenga un último gran ataque en él al ritmo que está quemando su prana. Zirou. Es hora de que los dos terminemos con esto de una vez por todas. ¿No estás de acuerdo? Istar sonrió, su Maana apareció a su lado y comenzó a cargar maná a un ritmo que, francamente, no debería haberse permitido. Su salto la había despejado del borde del territorio delimitado de Zirou, otorgándole el vuelo de regreso a ella una vez más y el poder que la canica de la realidad de Zirou naturalmente negaba. Incluso si la negación en sí misma era mucho más débil cuando se superponía con el territorio de Gaia. Senpai. El grito de Kama, una respuesta preocupada, instintiva, solo encendió el alma de Zirou, una idea que le vino a la mente que, simplemente, nunca debería haberse intentado. Aunque, para ser justos, solo Zirou podría haber intentado algo así. 2 armas que Zirou, regularmente, no puede usar como se pretende correctamente, se unieron para hacer un ataque que nunca podría esperar manejar. La apuesta desesperada de un hombre con poca energía y menos opciones viables, un arma verdaderamente desesperada que solo la mente de los verdaderamente locos podría haber concebido. Pero, por supuesto, Zirou era el mayor heredero del linaje Muramasa desde el propio Sengo Muramasa. Si a alguien de su familia le importara la reacción violenta o los orígenes locos de sus creaciones, nunca habrían llegado a él, y él no era una excepción a esta regla. Agni Gandiva, el rugido del dios de la llama, un arco que nunca tuvo la intención de llegar a las manos de un mortal, ni siquiera en los sueños más salvajes de Agni. Un arco que Zirou físicamente no podría sostener sin comenzar a quemarse, incluso con la autoridad para ejercer que le otorgaba su mármol de la realidad y la regeneración de Abelan. Sul-Sagana, el horizonte del amanecer que purifica los mares, una espada solo utilizada por Gilgamesh como proyectil debido a su gran tamaño. Una espada alterada a un tamaño manejable para Zirou y alterada aún más a la vaga forma de una flecha exactamente al mismo tiempo que Zirou, él mismo, la creó. Su asta está hecha de roca ígnea y su punta es una colección de llamas sostenidas en una punta de flecha de 5 puntas, una por cada una de sus espigas presentes en su verdadera forma. El suelo debajo de Zirou comenzó a formarse y a formarse escoria, burbujas de metal fundido cobraron vida y estallaron en salpicaduras de aleaciones de varios miles de grados. Un anillo de fuego cobró vida a su alrededor y comenzó a azotar el viento en un frenesí que arremolinó las llamas a su alrededor. Se estima que un arquero profesional puede desenfundar y disparar una flecha en una media de 3,5 segundos, el doble de tiempo cuando hay que tener en cuenta la puntería. Un arquero verdaderamente legendario como Heracles o Arjuna podría realizar una acción así en medio segundo como máximo, apuntando incluido. En el momento en que Zirou invocó sus 2 armas simultáneamente, el reloj estaba marcando cuánto tiempo podría manejar las 2 a la vez. Si hubiera tenido ambas armas en su mano incluso durante 2 segundos completos, sus brazos habrían sido incinerados hasta el codo. Sus manos reducidas a nada más que talones carbonizados y ennegrecidos que terminaban en la muñeca. Todo y todos los demás se detuvieron, con los ojos muy abiertos, las emociones caóticas y el prana surgiendo mientras las llamas alrededor de Zirou se arremolinaban como un tornado de puro caos y destrucción. Zirou. Zerou.
Senpai. Gon-chan. El rayo de maná dorado de Istar, del tamaño de un autobús, disparó con la fuerza suficiente para lanzar el mar hacia sí mismo incluso desde su posición a 103 metros sobre la superficie. El ataque sin nombre de Zirou de repugnante potencia de fuego disparó en una oleada de llamas y una dispersión de motas de prana mientras su arco se rompía. La acción se completó en un mejor récord personal de 0,9 segundos. El sobrecargado rayo de maná de Istar y la espada imperfectamente replicada y alterada de Zirou, disparada desde un arco igualmente imperfectamente creado, se acercaron entre sí. El aire entre ellos se sobrecalienta y vibra con una frecuencia lo suficientemente alta como para reducir instantáneamente el espacio entre ellos a plasma puro. La flecha de Zirou, la máxima expresión de la fuerza pura y bruta y nada más que podía crear en este momento actual, tocó el rayo de energía divina de Istar. Y el mundo fue blanco. XXXXXXXXX. ¿Cuánto tiempo más? Se quejó Arturia, mientras el grupo de sirvientes corría por la campiña japonesa. Su barco quedó enterrado a unos 150 metros tierra adentro con una hendidura en el suelo detrás de él que el rey de los caballeros solo pudo describir como un cráter. No lo sé. Sé que estamos la explicación de Morgan fue interrumpida por una columna de fuego y energía dorada solo superada por el golpe final de Ozymandias y Excalibur. La noche se convirtió en día y cualquier sensación de reserva murió de una muerte rápida y cruel. La sangre del ciervo se convirtió en hielo en sus venas. Mor. Lo tengo. Puedo usar ese pilar como un faro para un teletransporte, un círculo de magia cobró vida bajo sus pies, y las otras 5 figuras de la leyenda se lanzaron en busca del mago legendario con toda la urgencia que tenían. Todas desaparecieron en un giro del espacio y una ráfaga de aire caliente que logró pasar por el extremo opuesto. XXXXXXXXX. Zirou tosió mientras tropezaba con la ex playa llena de cráteres, mitad vidrio y mitad escoria. Grace se acercó a él a ciegas mientras ella también tosía en su manga y se frotaba los ojos para lidiar con el humo y el hollín que se metían en ellos, su escudo olvidado a sus pies mientras el humo flotaba por su frente. Zirou no podía sentir sus piernas, ni sus manos, tal vez también todos sus brazos, era difícil saberlo. Todo le dolía y no tenía la energía para tratar de hacer una evaluación física de sus lesiones en este momento, estaba necesitando todo lo que tenía para mantenerse en pie. Una enorme ráfaga de viento que lo hizo balancearse despejó peligrosamente una buena parte, tal vez alrededor del 60%, del polvo y el humo a su alrededor, mostrando las 3 figuras de las diosas más adelante. Zirou debería haber sabido que habrían salido bien de una explosión así. Fue una idiotez tratar de jugar con Istar en su propio juego, el resultado estaba establecido desde el principio. La plata se convirtió en púrpura. El rojo se convirtió en azul. El azul se convirtió en rubio. ¿SH Zirou? No, la expresión de Rin parecía tan desconsolada, su voz sonaba tan débil. Había vuelto. Todos, los 3, estaban muy de vuelta. Zirou sintió un estallido de maná detrás de él, escuchó el crujido de la arena derretida y el vidrio agrietado, y las inhalaciones agudas. Pero realmente no podía encontrar en sí mismo algo que le importara. ¿Estáis todos bien? Trató de darles a sus amigas la mejor sonrisa que pudo, no sabía si lo había logrado, su rostro se sentía entumecido y su visión se estaba volviendo negra. Zirou. Ah, Arturia también está aquí. Gracias. Dios. Se oyó un crujido de cristales y lo que quedaba de su visión se redujo hasta estar casi al mismo nivel que el estómago de su novia antes de desmayarse por completo. Ah, ahí voy. Lo último que Zirou Muramasa Emiya registró antes de que todo su cuerpo se apagara fue un par de brazos envolviéndolo por detrás y una multitud de gritos por su nombre. Tiempo, 42 minutos, 27 de febrero de 2004. XXXXXXXXX. Omake, conflicto interno. Zirou gruñó mientras él e Istar comenzaban a caer del cielo, sus piernas se entrelazaron alrededor de él con fuerza para asegurarse de que no escapara. Tenía que pensar en una forma de salir de esto, tenía que
Oh, bloqueo de pierna. Eso le dio una idea. Yo. Si querías sexo tan desesperadamente, solo tenías que pedirlo. Se quejó, apretando los dientes, pero sus labios se abrieron en una amplia sonrisa. Ishtar no pudo evitar parpadear como un búho sorprendida, sin entender el repentino giro en la conversación. O una vez que tocamos el suelo. Quienquiera que esté a cargo del cuerpo es a quien me estoy follando. Sirou se quedó callada una vez más, tratando de no hacer una mueca mientras sentía que sus piernas se apretaban aún más a su alrededor. Una risita emocionada salió de los labios de Ishtar, un rubor en sus mejillas mientras ella agarraba sus hombros y se inclinaba hacia él. ¿En serio? Bueno, hay una buena. Sucedió en un instante, un parpadeo de la diosa y uno de sus ojos cambió de rojo a aguamarina. Una de sus manos se levantó del hombro de Sirou y agarró su propio cuello con suficiente fuerza como para que pudiera ver una vena palpitando en el dorso de su palma. Oye, perra. La sonrisa de Sirou solo se ensanchó ante las palabras que salieron de la propia boca de Ishtar, una expresión de sorpresa se abrió paso por sus rasgos ante sus propias palabras. Se acabó el tiempo.